Buenos días, hermanos. Espero que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros de una manera especial en estos momentos de dificultades. Ruego para que guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús, para que reine su paz en nuestras vidas. También clamo para que su provisión diaria no nos falte. En esta mañana quiero compartir con ustedes una porción de las Escrituras que se encuentra en el Evangelio de Lucas, recordando la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Estoy tomando el libro de Lucas para hablar de la entrada, porque él trató de ordenar los hechos de forma cronológica, según nos dice en el capítulo 1, versículo 3. Y me gustaría unir los antecedentes de esta porción. ¿Qué le antecede? ¿Qué hechos pasaron antes? Principalmente el de la parábola de las minas. Hoy queremos recordar lo que se conoce como la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, que en la tradición católica se conoce como Domingo de Ramos. Esto hace referencia a que muchas de las personas que recibieron a Jesús mientras estaba entrando en Jerusalén, cortaron ramos y lo tendían en el suelo mientras ellos pasaban. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y lo tendían por el camino, nos dice Marcos 11:8. Aunque esta entrada no tenía la característica de lo que se esperaba de la entrada del Mesías príncipe en Jerusalén, hoy la humanidad se encuentra ante una gran tragedia y todos estamos clamando por algo que salve de esta situación, un medicamento, una vacuna, etc. Cuando hay una situación de dolor, tristeza, muerte, lo que el ser humano busca por naturaleza es un salvador. Esta entrada es como si fuéramos a celebrar todos porque alguien encontró la solución de la enfermedad del COVID-19. Y todos salimos a recibirlos con alegría y gozo, porque ha venido la salvación de esta terrible enfermedad. Ciertamente los judíos esperaban a su Mesías príncipe de esa manera. Y esta entrada parece que no tiene esa característica, por lo menos de forma visible. ¿Qué significado histórico? ¿Cuál es el significado histórico de este hecho? Bueno, tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento para encontrar el significado de esta entrada. Así, desde el mismo inicio de la historia de la creación, se comienza a profetizar de alguien que va a obtener la victoria sobre la simiente de la serpiente, la cual es la parte tentadora en la gran tragedia de Adán y Eva, trayendo la muerte y el pecado, y con ellos toda clase de mal para la nueva especie llamada humana. Y dice Génesis, capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. También vemos que después que Dios forma el pueblo que conocemos como Israel, llamando a Abraham para que saliera de su tierra, de su parentela, prometiéndole que iba a hacer de él una gran nación, de la cual iba a ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Eso descendiente, luego la descendencia de Abraham, él la llevó a un pueblo fuerte y grande a través de la historia de José.
y lo introdujo allí en Egipto. Este país en ese momento era probablemente el país más poderoso, más fuerte, y una pequeña multitud, una pequeña cantidad de personas, era difícil mantenerse en esos momentos, en esos tiempos. Sin embargo, Dios lo introdujo allí para que se multiplicaran. Y después de cientos de años, este pueblo se multiplicó en gran manera. Y después, a través de Moisés, comenzó ese proceso para sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Así, en ese momento que salen ya de la tierra de Egipto, Dios comienza otra vez a profetizar, a decir de alguien que va a venir. Ya vimos en Génesis que había esa profecía, esa promesa de alguien de la simiente de la mujer que va a venir, que va a vencer a la simiente de Satanás. Pero ya en Deuteronomio 18:15 podemos encontrar otras promesas. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y así el mismo 18:18, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Pedro, interpretando esta profecía, nos dice en Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Asimismo, Esteban hace interpretación de esta porción en Hechos 7:37. También encontramos más referencia de los escritos de los profetas acerca de aquel que había de venir para ser el Salvador de Israel. Algunos profetas del Antiguo Testamento hacen referencia a detalles concretos relacionados con la venida del Redentor. Isaías lo describe de esta manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Miquea hace también referencia al lugar donde iba a nacer este Mesías, este Señor, este profeta. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Malaquías también nos habla y hace referencia a aquel que va a venir antes que este Mesías, este personaje que el Antiguo Testamento está dirigido hacia él. Y nos dice: he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El que prepararía el camino es Juan el Bautista. Ahí lo vemos en Mateo 11:10.
y leímos en Malaquías 3:1. En Zacarías también nos habla y nos describe la entrada del Señor a Jerusalén de una manera magistral. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Así, cuando vemos estas porciones, y aún hay más, vemos que en la mente de los judíos estaba bien claro de que iba a venir ese rey, ese salvador, que lo iba a librar, que iba a establecer el reino. Ellos tenían la mente de que era un reino para la nación judía solamente. Así que vemos claramente que el escenario definido por los evangelios como la entrada del Mesías a Jerusalén no era algo casual, sino que era parte del cumplimiento de algunas profecías sobre el Mesías, el ungido del Señor. Por eso vemos en Zacarías una descripción muy exacta de este acontecimiento. Ahora, ya viendo el significado histórico, podríamos decir entonces y hasta descubrir cuál era la idea de sus discípulos en cuanto a ese hecho. Bien, Lucas pone como antecedente de la entrada la parábola que Jesús le dijo de las minas, y la pone en ese orden cronológico. Y es interesante cómo comienza allí esta parábola en Lucas 19:11. Dice esta porción: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. ¿Por qué dice una parábola? Nos dice ahí mismo: por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, la idea que tenían los discípulos en cuanto a este hecho es que se iba a manifestar el reino del Mesías inmediatamente. Ellos estaban pensando en la victoria final, donde ellos van a ser librados de todos sus enemigos. Se establecerá el reino de Dios. Todo terminará. Él nos librará de la tiranía del Imperio Romano y establecerá un reino para siempre, donde viviremos todo bien. El rey va a tomar posesión. Se establecerá el reino prometido. Como dije anteriormente, es como si alguien nos diera la solución a la enfermedad del COVID-19 y todos estamos esperando que traigan rápidamente esa solución y rápidamente se va a solucionar todo. Esta es la idea también de muchos de nosotros, los cristianos, que cuando aceptamos a Jesús, pensamos: no más sufrimiento, no más dolor, seré librado de toda enfermedad. Pensamos que se ha establecido un reino para mí en esta tierra. A veces echamos raíces en ella, como si fuéramos parte de esta tierra. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús a este pensamiento? Y aquí vamos a entrar a la respuesta de Jesús al pensamiento de sus discípulos. Se va a establecer. Es la entrada triunfal del Mesías, victoriosa, donde todos sus enemigos serán puestos, serán vencidos, serán puestos bajo los pies del Señor. La respuesta de Jesús fue una parábola.
Y como este estudio está basado en la entrada, no voy a concentrarme en la parábola, pero sí vamos a sondearla porque nos da algunos elementos importantes en el momento de nosotros pensar, como estamos haciendo hoy, sobre la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Cuáles son algunas de esas ideas que Jesús comunica? Viéndola de forma general, de forma no con tanto detalle. Dice el Señor, una de las ideas que dice, el Señor no se quedará. O sea, no piensen que esta entrada significa que se va a establecer reino donde yo voy a reinar y yo me voy a quedar. No, el Señor se va. Y él comienza esta parábola de esta manera. Él dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. O sea, él nos dice que ese Señor se va. No sabemos qué tanto pudieron entender sus oyentes, pero la idea es que esa euforia de victoria estaba sufriendo estaba recibiendo un mensaje triste. ¿Cómo que se va? Sí, se va. Entonces encontramos en esta parábola esta primera idea que Jesús quiere dejar en sus discípulos. Yo me voy. Segundo, que Él va a dejar unas minas o talentos en manos de algunos para que negocien con ella. Es decir, que va a dejar unas asignaciones. O sea, no, todavía no es el momento de nuestra victoria final, no. Hay que trabajar, si se puede decir de otra manera. Hay que usar unos talentos, unas minas, unas asignaciones que Él nos ha dejado. Las minas eran un tipo de moneda que se basaba en el peso de algún mineral, que en este caso parecía que era plata. Algunos dicen que tenía un valor de 100 dramas, y un drama más o menos como un denario, valor de un denario que era el jornal de un día. Pero eso no es la parte más importante, sino hay algo que sus siervos tienen que hacer mientras Él se va. Hay algo para sus siervos. En este caso, nosotros que somos cristianos, que hemos recibido a Jesús, pues hay algo que el Señor nos dejó, y Él lo dice en esta parábola. Otra idea que nos deja en esta parábola y que quiere que los discípulos lo entiendan, para que no se confundan con la idea del establecimiento inmediato del reino. Dice, todavía hay una gran cantidad que no quieren al rey. El reino esperado ha llegado, pero no estará establecido ahora. Quedará una gran hostilidad todavía. Dice que en Lucas 19:4, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Probablemente estaba haciendo referencia a un hecho para ahí que ellos tenían como vivencia en la división de unos reinos de Roma con algunos gobernadores o encargados, y uno de ellos quería ser puesto como rey, y dicen que los judíos enviaron 50 como una embajada para decir que no lo querían. Entonces, dice, hay una hostilidad todavía, y eso es patente en los tiempos que vivimos. Es increíble
esa hostilidad hacia Jesús, hacia el Rey. Así que no estamos todavía en un establecimiento del reino. No estamos viviendo tranquilo, en paz. El reino es recibido por todos. No. Hay una gran multitud que aborrece al Señor, aborrece al Rey. También en esta parábola encontramos la idea que el Señor regresará de nuevo y entonces sí establecerá su reino. Entonces sí va a ser, dice Lucas 19:15, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Así que va a volver. Y dice también, nos dice en esta parábola, que él va a evaluar a esos siervos en función de las asignaciones que le dejó de forma individual. Y ya acabo de leer esa parte, ese mismo versículo. Aconteció que vuelto, él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero para saber lo que había negociado cada uno. O sea, tú y yo somos ahora representantes, vamos a decir, del negocio de Jesús. Estamos llamados a estar usando los talentos que Él nos ha dado, los dones que Él nos ha dado, y para invertirlo para Él. No leí en la parte 2 de las cosas que se aprendían, no leí el versículo de Lucas 19:13, pero me gustaría leerlo ahora para entender parte de lo que estamos hablando ahora. Así dice Lucas 19:13, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Por eso cuando él viene a evaluar la inversión y dice que hay unas recompensas en función de esa inversión. O sea, hay un trabajo. No es la total victoria. Tenemos hostilidad de enemigos. El Señor se ha ido. Tenemos que negociar. Él va a regresar otra vez. Así que Jesús hace de una manera magistral, en una parábola, nos va diciendo exactamente qué es lo que esa entrada significa. O sea, que Él entre a Jerusalén en este momento no es que se va a implementar el reino. No, Él dice lo que va a pasar con Él. Él lo aclara. Él dice, no esperen eso. Esta entrada no significa esto. También en esta parábola Él nos dice algo más, y es que va a establecerse ese reino con todo lo que quieran al rey, todo lo que amen al rey. Dice Lucas 19:27, y también aquellos mis enemigos que no quieren que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Hermanos, no va a haber nadie en ese reino que no quiera al rey. Todos los que estarán ahí aman al rey. Así que encontramos entonces la respuesta de Jesús a esa idea que tenían los discípulos. No se va a establecer reino. El Señor se va. Yo les voy a dejar aquí unas asignaciones. A ustedes son los que se van a quedar aquí. Ustedes van a trabajar por mí. Ustedes van a invertir lo que yo les estoy dejando. Les toca a ustedes. También va a haber hostilidad. Muchos que no me quieren. No quieren al rey. Pero yo regresaré de nuevo. Eso sí. Y voy a evaluar a cada uno de ustedes por las asignaciones que le he dejado, cada talento, cada don, cada
oportunidad, cada situación que yo le he permitido a cada uno para que trabajaran para mi reino. Y entonces yo estableceré mi reino. Entonces este no era el momento. Aquí no se estaba celebrando entonces. Así que entonces entramos a ver también de forma general esta entrada. Lo primero es que Jesús cumple las profecías, que era el Hijo de Dios. No quizá como ellos esperaban, pero sí la cumple. Y él dice claramente, yo soy el rey que era de venir. Por eso cuando empieza en Lucas 19:28, dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis, así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Vemos cómo el Señor hace referencia o cómo el Señor manda con autoridad a buscar este pollino, ¿verdad? Y cómo el Señor entonces en su entrada va a hacer referencia a esa profecía de Zacarías. Pero es importante ver cómo Él manda a sus discípulos a buscar este pollino y de la manera como Él lo hace, con una omnisciencia y con un poder y con una autoridad, porque era el Hijo de Dios. Hay una gran valentía de Jesús al entrar a Jerusalén, pues los judíos tenían precios sobre su cabeza. Pero realmente era el comienzo del final, para hacer lo que Él había venido a hacer, el acto más glorioso, el acto que nos da esperanza en momentos como lo que estamos viviendo ahora con este virus. Algo grande estaba pasando en ese momento. Aunque parece una entrada simple, sin mucha gloria, comenzaba la semana final para cumplir el propósito por lo que había venido el Mesías: salvar a los pecadores. Segundo, vemos en esta entrada que Él entra como el Rey esperado, como el Señor, que algunos lo recibieron como Rey. Lucas 19:36 nos dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Mucho de la multitud probablemente no entendían lo que estaba pasando, porque tenían la expectativa de otro tipo de Mesías, y algunos lo aborrecían porque no creían que fuera el Mesías. ¿Cuántos realmente estaban entendiendo lo que estaba pasando delante de sus ojos? ¿Cuántos estaban pensando en Isaías 53, en los dolores del siervo? ¿O solo estaban pensando en el establecimiento del reino que lo libraría de todos sus dolores? Pero ahí estaban, recibiendo, alegre, alabando y recibiendo a Jesús como su Rey. Otros lo rechazaron abiertamente y no sabían lo que estaban haciendo. Dice Lucas 19:39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si esto callaran, las piedras clamaran. Es lo más triste el ver cómo rechazaron su propia salvación. No tenían ni idea del valor de lo que Jesús
estaba haciendo por ello. Es triste cuando vemos a alguien morir que tuvo muchas oportunidades de recibir a Jesús como Salvador y lo rechazó continuamente. Eso es lo más triste. Y ahí estaban este grupo, evitando que Jesús se proclamara rey, evitando que Jesús fuera su Señor, porque lo aborrecían. Bien, cuando vemos esta porción, vemos esta entrada de nuestro rey a Jerusalén, entonces nosotros podemos sacar unas conclusiones que nos ayuden a aplicar algo para nuestras vidas. Lo primero de esa conclusión es: ¿qué estamos celebrando en esa entrada de Jesús a Jerusalén? Yo he sacado algunos puntos. Primero, estamos celebrando el recibir a Jesús como siervo, el siervo sufriente. Digo eso porque todavía los judíos están esperando al Mesías victorioso. Y ahora nosotros estamos esperando al Mesías victorioso. Pero sin el Jesús siervo, el Jesús victorioso, no es para alegrarnos. Porque el que no recibe a Jesús como siervo debe de estar con mucho miedo y temor del Jesús como león. Hoy vemos la triste situación que estamos viviendo, que muchos hablan del nombre de Cristo, algunos le cantan, otros escriben acerca de él, pero recibiremos al Mesías sufriente, aquel que no siempre nos saca del dolor, sino que nos promete estar con nosotros en esos momentos difíciles, el que nos dice que confiemos porque él ha obtenido la victoria sobre la muerte, o solo nos trae paz. El Jesús victorioso, el Jesús león. Estamos pensando en ese Jesús de Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subir cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No hay manera de disfrutar de la entrada victoriosa de Jesús en su segunda venida si no lo recibimos como el siervo sufriente. ¿Por qué no era tan fácil resolver el problema del pecado, hermanos? Sin Cordero no había ninguna posibilidad del reino venidero. En esa entrada celebramos la entrada del Cordero, del Jesús siervo, del Jesús que se entrega voluntariamente, del Jesús que se desinfló de su divinidad, o sea, que no estimó el ser igual a Dios, porque es Dios, pero que se sometió a ser siervo, humillándose, haciéndose hombre. Ese Jesús sufriente que dio su vida por nosotros.
En esa entrada se celebra la victoria del Rey sobre la condenación que pesaba sobre nosotros por nuestros pecados. Hoy estamos, hermanos, aterrados ante este virus. Es de horror ver lo que está pasando con familias, cómo uno muere solo, cómo se rompen todos los protocolos sociales, porque la sobrevivencia está en juego. Sin embargo, si esto nos hace sufrir, nos da tanto dolor, y pensemos que esto es insignificante para el verdadero problema de la humanidad. En Mateo 10:28 nos dice: no temáis a lo que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En esa entrada celebramos la liberación del mayor de los virus, uno que contaminó a toda la raza humana, y no solo lo condenó a morir físicamente, sino espiritualmente. Es decir, la condenación del alma. Este virus nos recuerda esa tragedia. Pero si Dios abre nuestros ojos, podemos confiar que podrá llevarse nuestro cuerpo este virus, pero nuestra alma no, porque el virus del pecado fue resuelto por Jesús. Celebramos esa liberación de Jesús en esta entrada a Jerusalén. También celebramos en esta entrada que somos parte del negocio del Rey. Y dice, Jesús se acercó en Mateo 28:18, toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En este momento urge más estar atento a cualquier oportunidad de presentar a Cristo, de usar nuestros dones o talentos o recursos para invertir en el reino. Porque la muerte física y de la manera que está ocurriendo es triste, pero lo más triste es que las personas están muriendo sin Cristo. También celebramos en esa entrada. Celebramos que Él volverá y establecerá su reino. Al final todos deseamos y anhelamos el reino. Para todos los que desean estar con el Rey y disfrutar de su reino, hay una esperanza. Ciertamente Él volverá y establecerá un reino donde todos tus anhelos profundos del alma serán satisfechos. Seguridad, aceptación, amor, no tener temor ni peligros. Ese reino no era como los judíos lo esperaban, que lo esperaban solo para ellos, sino que este reino es para todo aquellos que han celebrado y aceptado su entrada de siervo y que tienen lo mismo anhelo de su Señor. Ahora estamos pasando por el valle de dolor, de tristeza, la muerte, la injusticia, pero sabemos que sus palabras son verdaderas y Él vendrá por nosotros o estará con nosotros al pasar por el valle de sombra de muerte. Y termino leyendo Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Pidamos a Dios para que nuestra fe aumente, para que Dios ayude a nuestra incredulidad y le creamos su palabra.
Dios le bendiga, hermano. Dios prospere nuestro camino y que podamos servirle lo más fiel a nuestro Señor. A Él sea la gloria y la honra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia y tu palabra. Que encuentre un espacio en nuestros corazones. Conforta nuestras almas. Oramos por los hermanos que están en dolor y tristeza en estos momentos. Padre, si es tu voluntad, líbranos, Señor, del dolor. Líbranos de esta enfermedad. Te imploramos que dé sabiduría para que se pueda buscar una solución, si es así tu voluntad. Pero también estamos seguros que tú tienes un propósito eterno con todo esto. Así que nos sometemos a ti en gran manera. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.